yoga. Ahí empezó yoga. Yoga significa unión, Unión. yuj, yoke en inglés, unirse. Unirse, perdón, Swami, explique un poco más allá la palabra unirse, porque Ahora. unirse con qué. Ahora, tiene el mismo significado de religión, religare, reatar, reatar. Ahora, ¿unirse qué? ¿Unir qué? Ellos tenían esta visión que el ser humano es un producto de dos fuerzas. Uno se llama Purusha o espíritu, otro se llama Prakriti o la fuerza de la naturaleza. Y por la interacción de estas dos fuerzas evolucionó las especies, al fin como seres humanos. Ahora, seres humanos tiene la influencia mayor de Prakriti y mucho menos de Purusha. ¿En qué sentido? Primero, en yoga se llama, hay 5 niveles de la evolución de la fuerza. Sí, interesante que nos lo explique. Sí, Sí. por la interacción. Ellos presumen en la filosofía de Jnana Yoga, yoga más antigua, digamos 3.500 años que tiene la antigüedad, como dije, alrededor de tiempo de Moisés. Ahora, ellos tienen la visión que en el principio no había nada, pero había una conciencia no manifestada, que es decir, un átomo de energía no manifestada. Ahora, este átomo se llama en sánscrito Anu. Anu es átomo. Este átomo manifestó como una energía. No había teoría de Big Bang, no menciona ninguna. En un punto de tiempo, no había tiempo, no había espacio, solamente una energía, un átomo de energía no manifestada. Esta energía empezó a manifestarse. Así formó primero por una vibración. Esta vibración se llama spandana. Spandana es vibración. Y el entero universo consiste de esta vibración. De esta vibración formó el principio de cohesión y decohesión. Es su primera manifestación. Segunda manifestación se llama ritu o ciclo, vibración cíclica. La primera se llama anu, vibración atómica, que tiene cohesión, división de que es cohesivo, y después por decohesión, otra vez recohesión, cohesión, decohesión, recohesión. Así formó. O sea que tiene un movimiento que va y viene. Movimiento que forma y reforma. Y reforma. Forma y reforma, pero como materia de átomos. Y después surgió vibración cíclica. Hay nacimiento, crecimiento, decaimiento, en el proceso después de crecimiento, sembrar, y decaimiento y muerte de la forma. Ellos piensan que es conciencia grupal en nivel de plantas, antes tierra, agua, fuego, como átomos, en forma de cohesión como agua y tierra, digamos, tierra, y forma más sutil como atmósfera. Claro. Mucho más sutil se llama akasha. Akasha es éter, que no tiene, no es visible, claro. Sin embargo, es energía. Claro. Se llama Panchabhutas. Pancha es 5,
Bhuta es elementos. Ahora ciencia tiene muchos elementos como 112, 113, pero en tiempo antiguo era tierra, Claro, mucho agua, menos. atmósfera, vayu, y fuego, agni, y éter, energía invisible. Bueno, de esta energía de materia surgió plantas. Nace una planta y crece como árbol, después siembra y después muere después de unos años, un par de 100 años, un árbol o antes muere, pero sus semillas continúan el ciclo. Ellos decidieron conciencia grupal, pero ahora ciencia moderna sabe, reconoce que cada árbol tiene su propia conciencia individual. Es la posición botánica de ciencia moderna, botánica, que cada árbol tiene una conciencia individual particular, pero en aquel tiempo se llama conciencia colectiva, grupal, digamos. Grupal. Distintas especies tienen distintas conciencias grupal. Permiso. Sí, tranquilo. Y después, el tercer ciclo de evolución, que se llama... Está. Gracias. Se llama conciencia individual de chitta. Chitta significa el inconsciente en término moderno. No tiene pensamiento, sino reacción impulsiva. Conciencia individual. Ellos determinaron que conciencia individual nace en mamíferos que tienen columna vertebral. Un tipo de definición. No es muy seguro por punto de vista de ciencia moderna. Cuando nace la conciencia individual, es difícil decir. Pero ellos determinaron que hay conciencia individual cuando la especie evoluciona como mamíferos. Pero solamente de chitta, que es decir, conciencia que reacciona o acciona por impulsos. Y el cuarto nivel, en el nivel de seres humanos, nace manas spandana. Y chitta es inconsciente, spandana vibración. Ahora, en nivel humano, manas o la mente, el aspecto de la mente que piensa, que forma criterios por la experiencia propia. Por ejemplo, cuando el fuego quema, no toca el fuego. Claro. En nivel psicológico, cuando actúa en una forma que hiere a otra persona, no hágalo. Entonces la base de ética empezó por la experiencia psicológica. Cuando alguien me trata mal, yo siento triste, dolor, entonces yo no tengo que tratar a los demás en la misma forma. Esto fue la base de ética en cualquier religión, incluyendo en la Biblia. Yo quiero acotar el dicho de Rabino Hillel, muy destacado rabino, pero menos conocido, quien vivió en la orilla del mar de Galilea, donde Jesús enseñó últimos 3 años de su vida. Y él dijo, la base de Torah es no tratar a los demás como uno mismo no quiere ser tratado. Y Jesús también basó sus enseñanzas en una forma de unir dos enseñanzas de Torah. Uno, creo que en Levíticas
ama a Dios con todo tu corazón, con fuerza, en verdad, exactamente como Jesús dice. En Deuteronomia, ama a tu prójimo como a ti mismo, en verdad, con su corazón. Y Jesús unió estas dos enseñanzas de Torah. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo, en sentido que uno no puede amar a Dios, que es una figura que la mente humana está tratando de relacionarse para tener una seguridad material y espiritual. Es una Si figura que uno no ve. uno Ahí no me ve, gustaría que después entonces para explique un poco. substanciar, Claro, para substanciar es importante tratar amar personas con que vive. A tu prójimo yo interpreto como el núcleo de la familia y con los que trabajan, con los que viven. Así yo interpreto como prójimo. Ponerlo en la práctica con la gente cercana a uno. Digo, el amor de Dios. El amor de Dios en algo Sí. tangible. Algo porque sustanciar. Sustanciar. Correcto. Porque es algo fundamental que cualquier persona cerrando sus ojos en su mente se puede emotivo y amar a Dios. Esto puede ser o amar a Cristo, digamos una figura más tangible, quien vivió en la tierra. Pero esto cualquier persona puede hacer, pero amar una cara conocida es mucho más difícil que amar una cara no conocida. Que es decir, por la tradición, usted piense de cara del Cristo, según la orientación. Por ejemplo, yo vi en Kenia cara de Cristo como un mulato. Claro. Y en cara de Cristo usted va a Alemania, usted ve cara de Cristo como un rubio. Usted va a iglesias en la zona mediterránea, se ve como mediterráneos, como latinos. Claro. Entonces la tradición, la influencia de la gente que forma la figura de Dios, digamos, figura del Cristo en cualquier forma. Pero en una imagen conocible o que le... Concebible y más conocido. Más conocido y más cercano, porque si no se hace como difícil. Se transfiere, aunque Dios es más, para mí, Dios es más allá de forma. Más allá de la forma. De la forma, porque si limita en una forma... ¿Cómo lo explicaría usted para hacer una cosa más vasta y no quedarnos... yo considero, como estoy diciendo, de espíritu de Vedanta. Claro. Está desarrollando, estoy en cuarto nivel de manas, la mente que piensa. Y el quinto nivel es Atma, Spandana, vibración de Atma. Ahora, Atma es la parte espiritual de uno mismo. Ahí se despierta el Purusha. Antes de llegar al nivel humano, es una fuerza de Prakriti o de la naturaleza. Recién el Papa Juan Pablo II destacó la importancia de la teoría de evolución, pero dijo que al fin Dios supló, si puede decir, el alma en los seres humanos. Pero yo creo que antes, en el proceso de la evolución entre los animales, empieza Atma o vibración, Atma Spandana, el quinto nivel, el nivel de los animales, porque si usted define espiritualidad como sacrificio de uno mismo, abnegación de egoísmo, lealtad, devoción, cariño, digamos, amor puro. Una de las definiciones de alma es un corazón puro, un corazón que tiene amor no egoísta. Usted ve este amor entre los animales, algunos animales. Se define alma como amor puro que abnega el egoísmo de uno mismo, se expresa este sentimiento
aún en nivel de los animales. Entonces, en yoga reconoce la existencia de Purusha o el espíritu dentro de un campo de energía que se llama Prakriti o el cuerpo. Y la, ah, la vibración, digamos, o el principio de Prakriti es como en Anuspandana, el átomo o el núcleo o moléculo más fuerte traga el moléculo más chico. Esto que siempre evoluciona, el pez grande comiendo el pez chico. Esta es la naturaleza. La naturaleza siempre es cruel, cruel. Aunque dicho común es madre naturaleza es muy sabia, pero su sabiduría es bastante cruel, bastante agresivo. Naturaleza no respeta vacío. No respeta vacío, es un concepto interesantísimo. Sí, no respeta. En cualquier sí, en vacío. cualquier lugar va y lo llena. Se llena. Se llena. Es una fuerza fuerte siempre va a tragar la fuerza débil. Fuerza débil. Un astuto siempre va a explotar un ingenio. Esto se refleja, esta Prakriti refleja el nivel humano. Pero en nivel humano, Purusha existe. Despierta. Aunque yo digo, en algunos casos, en nivel animal, Purusha existe. Porque yo vi muchos años, 25 años antes, en una película de National Geographic Magazine, que había un leopardo, había una mona con sus hijos en una rama, en un árbol, sentado. Y había un leopardo tratando de subir por el tronco a este árbol para agarrar la mona. Entonces la mona tiró a sí misma en el suelo y el leopardo saltó y mató la madre. Y esto fue para salvar sus hijos. Hubiera quedado sentado allí si no tenía un sentimiento de proteger sus hijos. Porque la mona quiso tirar a sí mismo al piso, al suelo, para que el leopardo no come mis hijos. Entonces es óptimo, último sacrificio. No se encuentra a nivel humano. Entonces, ¿cómo puede decir que algunos animales no tienen conciencia del alma despertada? Es algo que uno ve. La devoción de un perro a su maestro, uno no se encuentra en muchos seres humanos. La lealtad, el sacrificio, la devoción. Entonces, yoga siempre reconoce la existencia del alma, que es decir, despertar la conciencia de Purusha, los valores espirituales. Ahora, esto despierta mucho más en los seres humanos cuando el Purusha dice, aunque el fuerte abusa a los débiles, pero no es correcto. Hay que proteger los débiles y frenar los fuertes, que es contrario a la naturaleza, a la ley de naturaleza, que es de Prakriti. Así nace, despierta cuando tiene más y más conciencia del alma, que es decir, de Purusha, el ser humano evoluciona. Entonces, yoga no reconoce que solamente alma empieza de nivel humano, pero se desarrolla. Pero aún entre los seres humanos no hay una expresión de Purusha. Hay muchos seres humanos que totalmente inconscientes de Purusha. Porque Purusha tenemos raíces, es la verdad. El mito de somos creados en la imagen de Dios es un mito. Pero tenemos raíces en la Biblia, está en Génesis. Somos creados en la imagen de Dios. Esta imagen se llama alma, digamos. Imagen en sentido de cualidades espirituales, como
compasión, amor sin egoísmo, integridad, pureza del corazón en que sentimos una plenitud espiritual. Tenemos todos raíces de estos ideales, porque la verdad es la evidencia. Actualmente no somos imágenes de Dios, sino potencialmente, que es la meta de lograr, que en nivel humano todos sabemos que somos infelices cuando no tenemos pureza del corazón. ¿Qué es decir? Cuando el corazón es lleno de resentimiento, de odio, de ira, no somos felices. Entonces, la pureza de corazón que no siente egoísmo, que no siente resentimiento, odio, estamos en paz. Es una experiencia universal, aunque practicamos o no practicamos. No practicamos por la fuerza de Prakriti. O pez grande comiendo el pez chico, y el pez chico antes de morir está resentiendo. O tratando de fugar, o la ley de saltar o fugar. Atacar o fugar. Es la ley de Prakriti. Fight or flight. Fight or flight. Or flight. Pero Purusha dice, no es correcto. Pero eso es una ley, perdón, porque es interesante, eso a mí también ese Sí, concepto. sí. Es una ley como que funciona en la Que naturaleza. funciona el dualismo en la universidad, pero Purusha no está contento. La represalia, la amenaza de represalia que mantiene el equilibrio de intereses mutuos en la sociedad. Cuando usted da otra mejilla, cuando alguien pega una mejilla, usted da otra mejilla, la persona que pega, que da paliza, no va a entender, porque va a considerar como un tonto o un débil, o está tratando de provocarme. Sí. Entonces, la ley dorada, un maestro espiritual, Vivekananda, quien vivió en fin del siglo pasado, los cristianos siempre están practicando la ley dorada de reciprocidad, hablando de devolver el bien contra el mal, pero practicando siempre la ley dorada de reciprocidad. Esto es la realidad de la sociedad, aunque todos cristianos reconoce la enseñanza de Jesús, devolver el bien contra el mal, pero esto que no mantiene la paz social, hasta que no tiene la amenaza de represalia, el Prakriti va a dominar. Claro. Entonces, Purusha dice, sin embargo, Purusha dice que no es bueno para que el fuerte explota el débil. No es correcto porque el débil sufre y entonces tiene que frenar el fuerte y proteger al débil. Esto todos sabemos También integridad que necesita, esto significa necesita compasión, amor que llena, odio que produce conflictos y falta de paz, amor que provee paz y plenitud. Y integridad que tiene valor, porque integridad en primer lugar que provee la seguridad. En relación con los demás, cuando no tenemos integridad, cuando una relación es basada sobre engaño o mentira, somos muy inseguros. Entonces, verdad, el primer requisito de la verdad es proveer la seguridad. El primer requisito de amor es proveer la plenitud espiritual. Por esta razón Jesús dice, uno no vive solamente por el pan, sino por la implicación necesita la alimentación espiritual. Perfecto. Por el amor no egoísta. Y verdad tiene el propósito de tener la seguridad en cualquier relación, en cualquier entendimiento de cosas materiales con que relacionamos. Hasta que no tenemos la seguridad, no podemos relacionarse bien. Entonces, verdad es para seguridad. Y también otra base de verdad es para aspiración espiritual, abrir
nuevas puertas del conocimiento de la verdad, ampliar. Primero, por la evidencia, tener la seguridad. Y segundo, por la aspiración espiritual, a tener mayor comprensión, mayor seguridad espiritual. Entonces, estos son 5 niveles de la evolución en yoga que destaca. En Jnana Yoga, el primer yoga, Dios es no considerado como una persona, como una fuerza trascendental espiritual, de que también tiene la indicación en Nuevo Testamento, en capítulo 4 de Evangelio de Juan. A la mujer samaritana, Jesús dice, cuando ella preguntó, ¿dónde adoraré a Dios? ¿En la montaña de Samaria o en el templo de Jerusalén? Y Jesús dijo, no en la montaña de Samaria, ni en el templo de Jerusalén, sino Dios es espíritu, ama a Dios con toda la fuerza, claro, todo amor, todo corazón, en verdad, porque Dios es espíritu. Esta visión de Jnana Yoga considera Purusha o espíritu en sentido infinito y trascendental, sin límite, como Dios. Y la experiencia de este espíritu trascendental todos tenemos en la parte espiritual de nuestro ser, como dije, que todos necesitamos, amamos la integridad aunque mentimos, porque estamos felices con verdad, integridad. Todos necesitamos amor puro, aunque amamos por intereses creados, intereses materiales, o amamos por pasión, por posesividad, pero todos sentimos felices cuando experimentamos un amor no egoísta. Nadie puede negar estas raíces en nuestro inconsciente. Todos somos felices cuando el corazón no tiene pensamientos negativos. Cuando perdonamos, estamos felices. Cuando resentimos, infelices. Esto se llama el espíritu trascendental en forma más tangible por los valores espirituales. Pero ahí surge, esta es la visión de Dios. Dios limitado por las definiciones de los ideales espirituales, pero siempre por el principio de que se puede ser mejor, puede ser más amplio. Y otra necesidad, aunque Dios no tiene forma, el ser humano siempre va a necesitar en el momento de depresión, en el momento de peligro, en el momento de desafío, cuando está desesperado, un foco de una fuerza más fuerte que conoce, para apelar, para solicitar un apoyo. Un apoyo, una ayuda. Una ayuda. Por esa razón Voltaire dijo que dentro de 5 años, la Revolución Francesa, en 1789 hasta 94, los revolucionarios franceses trataron, dirigidos por Voltaire, Rousseau y otros, Montesquieu, anularon, es decir, sacaron María de Notre Dame, pero ellos están tratando poner razón como anteponer la razón. Anteponer razón en lugar de deidad. Claro. Pero Voltaire al fin dijo que tiene que reemplazar la diosa de razón. Ellos instalaron la diosa de razón. Tiene que instalar la figura de Virgen María.
Claro. en lugar de En lugar Dios de y la razón. razón. Porque por la tradición en los genes tiene la orientación para dirigir la plegaria a alguien más tangible, que es decir, en sentido espiritual, Claro. que como representante de una fuerza espiritual, que es Dios como intermediaria a Dios, en caso de los católicos, Cristo, Cristo. y caso de los protestantes, Hijo de Dios, caso de los católicos, María, para intervenir. Es una cadena de llegarse a un foco de fuerza de que Los se puede ayude. recibir una ayuda. Está bien. Swami, yo sé que usted le ha dedicado mucho estudio al tema del estrés, ¿no? Y que es un tema que le preocupa a todo el mundo. Explíquenos un poquito, a ver qué nos puede, cómo funciona, qué nos puede ayudar. Estrés tiene dos aspectos. La causa física y la causa psicológica. La causa física es el medio ambiente que produce estrés. Cuando viven muchas personas en un pequeño lugar, en pequeño departamento, hay muchos parientes con que vive. Esto que produce estrés. Cuando vive en una ciudad muy ruidosa, ruido de tráfico, esto también produce estrés. Perder el trabajo produce el estrés. Y cuando no tiene una persona simpática al lado para aliviar esta pérdida, digamos, de trabajo, produce estrés. No tener amigos que simpatizan, esto que también produce un estado de vacío en uno mismo, para no tener compañeros del alma, o hasta cierto punto con que puede compartir sus sentimientos y sus ideales. Cuando no hay nadie para comunicar, esto también produce aburrimiento y estrés. Aburrimiento también es un aspecto de estrés, que produce estrés. Otro es psicológico. Psicológico, estrés, exceso de posesividad. ¿Qué decir? Uno es consciente de su ego para relacionarse con otros como una persona posesiva, tiene mucho apego. Entonces, cuando no tiene una respuesta adecuada para alimentar su posesividad, siente una desilusión, esto que produce estrés. Entonces, desapegarse para comprender la persona con que está relacionando bien. Porque uno de los aspectos psicológicos principales de estrés es desilusión, una relación amarga. ¿Y por qué amargo? Primero, uno forma una imagen de la persona con que se relaciona en la cabeza propia, después está sobrepuesta y no da atención adecuada a la personalidad de la persona, cómo se piensa, cómo se siente. Entonces está enamorado con la imagen propia de la persona más que con la persona con en la sí misma. persona en sí mismo. Esto tiene que resolver. Y no espera, por ejemplo, de una persona muy egoísta un cariño real, porque no va a recibir. Entonces, mal ubicado. El foco es mal ubicado o esperanza mal ubicada. Claro, no espera algo que no va a tener nunca. No va a tener nunca. Claro. En ese sentido, manejar sus apegos. No sea posesivo, incluyendo con sus problemas,
cuando la mente está agitada, no se puede ver sus problemas. Hay un símile, cuando la superficie de un lago tiene olitas por el viento, y viento es problemas. No se puede ver el fondo del lago. Así también uno no se puede ver las causas. Como que deforma la imagen. Deforma la imagen. No se puede ver la causa de problemas hasta que no tranquilice. Claro. Entonces hay que practicar desapego. Esto es, apego significa pegado con la parte externa. Cuando uno está pegado, digamos, con un espejo, no se puede ver el rostro propio bien. Entonces tiene que alejarse, desapegarse del espejo, distanciarse para ver su rostro, imagen. Y también cuando se va muy lejos, tampoco no se puede ver. Entonces debe tener un sentido de proporción, desapegando con que está involucrado. Entonces, esto es una etapa para manejar estrés. Después, reducir expectativa de cuando uno hace un trabajo, quiere lograr una meta, haga por el amor de la meta, por el ideal, por tener la motivación de lograr. Pero después cuando no se logra la meta, decir a sí mismo, yo hice todo que pude. Y ahora me tranquilizo porque yo hice que pude. Y yo puedo tratar en otra línea para satisfacer mi motivación. Cambiar la motivación o en otro nivel, hacer un esfuerzo. Hay un muy buen dicho de Francisco de Asís que dice que tener la fuerza de cambiar que se puede cambiar. Y cuando no se puede cambiar, tener la sabiduría, tener la serenidad de aceptar que no se puede cambiar. El tercero es más difícil. Tener la sabiduría de saber que se puede cambiar y que no se puede cambiar. Entonces, en esta forma, decir a sí mismo, yo traté de hacer que pude, pero si no logro, yo tengo que cambiar mi forma de hacer o tener otra meta. Aceptar un fracaso con tranquilidad. Claro. Esto es otra forma. Y manejar sus deseos. Cuando uno es consumido por deseos, no tiene paz. Claro. Entonces, ¿qué necesita? Cosas fundamentales para tener objetos para sentir cómodo, que es decir, bienes materiales que uno necesita, adecuados, pero no bienes que no necesita, que no se usa. Hay que tener el sentido de proporción que necesitamos para usarlos. Hay un dicho muy bueno que la disposición humana es usar la gente y amar los objetos en lugar de hacer al revés. Claro, amar la gente, usar los objetos. Y nosotros amamos los objetos y usamos la gente con que tratemos. Así tiene que ver que no sea consumido por deseos, manejar el deseos. Formar metas según sus talentos. Claro. Si no tiene talento para algo, cambia el foco y tratando de usar talentos que lo tiene. Claro. Y otra cosa fundamental de estrés es no tener motivación. Siempre tener una esperanza en distintos niveles. Por ejemplo, ir a un lugar
en fin de semana para mirar hacia adelante qué puedo hacer Claro, el sábado y domingo. claro. Sería una forma como de proyectarse hacia adelante, Una- algo que lo motive para seguir más allá. Para ¿no? interesar Para la mente. Otra es más profundo y más difícil, como un ser humano, cómo yo puedo superar mis deficiencias y mejorar mis relaciones con los demás, de que un ser querido sea más feliz y más tranquilo, más feliz, en lugar de causar problemas por la deficiencia de mi naturaleza. ¿Cómo yo puedo encontrar una felicidad adentro y transmitir una felicidad alrededor?